investigue los cuestionamientos que se han presentado en los últimos días en la prensa sobre el otorgamiento de créditos por parte del Banco de Costa Rica y otras entidades bancarias. Me parece que hay una obligación de la Asamblea y es esclarecer lo que ha venido pasando. Hay cuestionamientos muy serios de varios sectores de la prensa en el sentido de que podrían existir grupos económicos poderosos que han venido influyendo aparentemente en algunos políticos y que están incidiendo en una política de algunos bancos públicos sobre este particular. Aquí hay un tema de créditos que ha dado el Banco de Costa Rica. Puntualmente hay una situación bastante irregular de fondos públicos con el tema del cemento chino y nos interesa ahondar en el tema de cuál es la responsabilidad de los implicados en el banco, de la junta directiva, de la gerencia y de las responsabilidades políticas que en este momento se dieron para facilitar todo este proceso. Un empresario que necesita un crédito del sistema bancario nacional, podría ir a un banco privado, escoger un banco público, escoger a un banco en que hay un gerente que un hijo tiene relaciones con él y que tiene una amiga de presidenta, necesita que se modifiquen algunas regulaciones sobre el cemento, o sea, necesita también del gobierno para que las modifique, necesita o quiere que el cemento para contratos que tiene en otro órgano del Estado sea el cemento chino, y bueno, recurre a la clase política y va a almorzar con la clase política, los visita, logra que le hagan 6 citas en casa presidencial y varias reuniones con varios diputados. Parece que es un empresario que tiene interés de trámites en el gobierno para sus negocios particulares y logra que la clase política, una buena parte, se meta con él. Peligroso. Bueno, y una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público apunta que el directivo del Banco de Costa Rica, Alberto Raven Odio, habría intentado favorecer a un cliente de su bufete de abogados con 2 operaciones de crédito. De acuerdo con la información del diario La Extra, el banco aprobó los préstamos casi de forma expedita, pues la gestión no habría durado más de 6 meses, algo que los denunciantes califican como atípico. Los créditos que suman unos 65 millones de dólares son 26 millones a la empresa de Hotel Los Sueños y el otro por 39 millones a favor de Hotel Belén. De igual modo, apuntan a que mediante una gestión de Raven se pudieron haber brincado los controles que establece la ley antilavado. La denuncia contra Raven es por un presunto tráfico de influencias y otros delitos relacionados con el perjuicio de la hacienda pública. El abogado penalista y ahora candidato a la presidencia, Juan Diego Castro, denunció que el candidato de Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi, paga favores políticos y que minimiza los actos de corrupción de sus allegados. Según la información de Castro, señala que el jefe de campaña de Santi, Francisco Chacón, es socio del bufete de abogados Surcher, Raven y Odio, donde al parecer hay personas relacionadas con los cuestionamientos del préstamo por 67 millones de dólares para la compra de 2 hoteles y cuestionamientos por un préstamo de Coopelesca por 32 millones de dólares. Castro envió una carta a la Superintendencia General de Entidades Financieras pidiendo que expliquen qué ha hecho la SUGEF frente a la clara violación de las normas de procedimientos bancarios para favorecer a amigos. Sí puede ser un delito, es que el Banco de Costa Rica se brincó los controles de la ley antilavado para probarlo rápido. ¿Sí? ¿Cómo podemos probar que él fue? Eso le toca al Ministerio Público, no me toca a mí ni a usted. Pero sí hay algo que es real. Estamos en plena campaña, el señor socio de Alberto Raven es el jefe de acción de don Antonio. Es la segunda vez que don Alberto aparece porque antes estaba siendo directivo de Holcim y directivo del banco con otro negocio. Bueno, y con este contexto y para hablar sobre este tema, y vamos ya, o tenemos ya acá en la mesa de RTN Revista nuestros invitados del día de hoy, doña Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, don Marco Vinicio Redondo del Partido de Acción Ciudadana y don Ronnie Monge del Partido Liberación Nacional. Doña Patricia, voy a empezar tal vez con usted, un poco viendo o analizando si esto que sucede con el tema de crédito, lo que sucede con el BCR, el tema del cementazo, ¿es algo nuevo en nuestro sistema bancario o es algo
que ya se ha venido tratando y además un poco con la consulta también que se hacía previo, que decía Melanie, que decía don Juan Diego, ¿qué pasa con instituciones como SUGEF, o CONACYT, que parecen no estar dando tal vez la talla? Muy buenos días y encantada de estar aquí con ustedes y con mis compañeros diputados. Vea, el 31 de marzo del año pasado, es decir, el 31 de marzo del 2016, por iniciativa del Frente Amplio, por mi medio, yo pedí que se abriera un expediente en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, precisamente para investigar esas presuntas, esas presuntas irregularidades en los préstamos de la banca pública. Pero usted me pregunta si esto es nuevo o no. Ayer tuvimos en la Comisión de Control a los señores de Bancrédito y yo les recordaba que en el 2001 ya la izquierda costarricense, por medio de José Merino, que era diputado en ese momento, denunciaba las irregularidades que se daban en Bancrédito, banco que tuvo que cerrar ya. Es decir, lo que se ha dado en nuestro país, realmente lo digo con dolor, porque hemos tenido un sistema bancario nacional robusto y que en algunos momentos ha apostado por el pequeño productor. Hubo una intención efectivamente en nuestro país de convertir esas carteras para ayudar a la producción, para ayudar al desarrollo del país. Yo tengo que señalar que hoy día lo que se manifiesta por donde usted jale un poquito es un contubernio que se ha venido consolidando entre élites políticas y élites empresariales que manosean los recursos de todas y de todos los costarricenses. Para hablar del último caso que vimos en la Comisión de Control de Ingreso ayer con los señores de Bancrédito, yo le decía al señor Porras, al señor gerente general, usted tiene la obligación de decirle a la ciudadanía de qué 3 o 4 grandes préstamos se habla, porque él le ha dicho a la prensa que Bancrédito ha quebrado porque hay 3 o 4 enormes deudores que no honran su compromiso. Que se le diga a la ciudadanía, porque esos dineros de Bancrédito son de todos los costarricenses. Entonces, yo sí pienso que estamos a las puertas y por eso aplaudo el que de manera unánime se haya conformado esa comisión especial. Yo creo que estamos a las puertas de empezar a profundizar en una situación que pone en grave riesgo la hacienda pública en nuestro país. Don Ronnie, es un contubernio de élites políticas y empresariales, dice doña Patricia. Mucho de esto recae en el Partido Liberación Nacional, lo he señalado, así es en redes sociales, pasa el tema con el señor Raven. ¿Qué dicen desde el Partido de Liberación Nacional en temáticas como esta? Bueno, buenos días, compañeros, ustedes que nos invitan, costarricenses que nos escuchan y que nos ven a través del CINAR. Uno, yo creo que hay que contextualizar. No todos los países tienen banca estatal, Costa Rica tiene banca estatal. ¿Por qué se origina la banca estatal? Porque se quiso potencializar el desarrollo de quienes no tenían créditos a mitad del siglo pasado. En una visión de don José Figueres, se nacionaliza la banca y se democratiza el crédito para que deje de estar en manos de los que más tienen y de un grupo selecto de costarricenses que eran los que tenían oportunidades para accesar a través de cómo se manejaba la banca. A partir de ese momento se logra un gran desarrollo que fortalece la clase media del país. El mundo a finales del siglo pasado empieza a dar una vuelta que probablemente muchos de nosotros que tenemos un espíritu mucho más socialista que algunos, empieza a girar hacia las aperturas de banca, de servicios como seguros, y a finales del siglo pasado
se da la apertura de cuentas corrientes dentro del sistema bancario costarricense. Eso hace que ya no solo esa visión de ayuda sea la que sostenga la banca estatal, sino que por supuesto tiene que haber hay una función comercial, porque finalmente el banco está en competencia y tiene que tener utilidades para poder competir con grandes capitales que inclusive vienen del extranjero. Esto lo implica a que tiene que tomar decisiones, pero esas decisiones por supuesto que tienen que ser basadas a través de la transparencia. ¿Y qué es la transparencia? Cuando estás en una competencia, no podemos hacer las sesiones de otorgamiento de créditos abiertas como una sesión legislativa, porque por supuesto estás en competencia, una competencia donde los bancos, para atraer clientes, te van a hacer cualquier tipo de mejora de la oferta que te está haciendo la banca para tratar de tenerlos. Esa transparencia lo que significa es que se tienen que tomar medidas adecuadas para garantizar los créditos, para que esos créditos puedan ser a través del análisis profundo del flujo de caja, el análisis profundo de cómo ha sido el desarrollo del giro comercial, porque no es lo mismo un préstamo sobre una empresa que viene naciendo sobre una que ya tiene un desarrollo comercial. Tiene que haber honradez. ¿Y qué significa honradez? Que aquí la banca estatal sigue teniendo la posibilidad de determinar que los créditos tienen que entregarse a las personas o a los grupos comerciales que tienen cómo pagar, y no debe favorecerse en ningún momento. Y por eso Liberación Nacional fue uno de los primeros que en este plenario se levantó a decir que se abriera la comisión. Si hay personas utilizando sus puestos para beneficiar los créditos a grupos comerciales sin cumplir los requisitos, eso nosotros somos los primeros que los vamos a investigar y los vamos a denunciar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que privilegiar el interés público. Finalmente es una banca que se da con el ahorro de todos y todas las costarricenses, y malas decisiones nos pueden llevar a lo que pasó hace cerca de 20 años cuando se tuvo que cerrar el Banco Anglo, que ya muchos costarricenses que por nuestra edad no lo recuerdan, que prácticamente nos lleva hoy al cierre del Banco Crédito Agrícola, y que puede poner en riesgo la banca estatal si no tomamos esas medidas pertinentes. Y finalmente creo que aquí bajo este análisis de comercio tampoco se puede hacer cacería de brujas. Estamos en competencia. Una cosa es un crédito para beneficiar intereses, y otras cosas que a través del nivel comercial de competencia se tenga ese olfato de negocios bancarios para otorgar un crédito a algo que tiene el respaldo suficiente para hacerle frente a la situación financiera. Yo creo que aquí eso es lo principal que hay que diferenciar. Yo creo que ninguno de nosotros tres se va a poner uno a la investigación, a que se den las sanciones si ha habido tráfico de influencias. Tenemos legislaciones robustas en esto para determinar, pero también determinar que en el giro comercial de un banco tienen que tomarse acciones dentro de la competencia que le permita a nuestra banca ser competitiva, porque si no, nosotros le ponemos las amarras para que no puedan desarrollarse económicamente, también lo que lo vamos a hacer es que quiebre ante el impulso de la banca privada, que es mucho más ágil en la toma de decisiones y que a veces corre un poco más de riesgos. No debemos correr riesgos innecesarios, pero este es un negocio comercial que, como cualquiera, tiene riesgos. Marco Vinicio Redondo, su opinión al respecto, y dice don Ronnie Monge, no se debe hacer una cacería de brujas con este tema. Bueno, pero no se opone tampoco a que haya investigación, ni tampoco a que hayan sanciones en caso de que se compruebe un tráfico de influencia. Yo tampoco he sido de la línea de que nosotros tengamos que andar convirtiendo todo esto en una cacería de brujas. Sin embargo, sí es necesario de que se establezcan las responsabilidades y que cada quien responda. ¿Por qué? Porque la verdad es de que si vemos este tema con un concepto eminentemente politiquero, al final vamos a tener los resultados que siempre hemos tenido y que no benefician a la sociedad. Sin embargo, tenemos que ser muy claros, detrás de todo esto ha habido un interés que está muy ligado con fuerzas políticas. Sectores empresariales que han utilizado la política para poder mejorar sus condiciones, y obviamente en detrimento de toda la ciudadanía. Y una de las cosas que a mí me tiene tremendamente preocupado es de que la banca estatal, que debía de ser para desarrollar, desde el momento en que se dio la apertura del sistema bancario, a partir de ese momento perdió todo el norte en función del desarrollo de la ciudadanía. ¿Y por qué digo esto? Porque se tira a competir en igualdad de condiciones.
Y cuando se tira a competir en igualdad de condiciones, también se abre las tentaciones para que se utilicen estos bancos como que si fueran propiedad de quienes en esos momentos los dirigen o de la clase que en ese instante esté ostentando el poder. Y ahí es donde nos damos cuenta de que hay privilegios que se generan no en favor de la mayoría, sino más bien en favor de sectores, de grupos de presión, grupos económicos que al final utilizan los recursos de todos para poder mejorar sus rendimientos. Y aquí hay cosas que nosotros no hemos hablado de cuál ha sido el papel que ha jugado la banca del Estado. Vea que hemos creado inclusive el sistema de banca nacional para el desarrollo. ¿Y qué función ha tenido? ¿Qué mejora ha tenido? La ciudadanía con respecto al acceso a los créditos. Lo que hablaba Ronnie ahora, que dio luz la nacionalización de la banca a mediados del siglo pasado, si nos ponemos a hacer un análisis, está vigente hoy más que en aquella época. El ciudadano normal no tiene acceso a esos recursos, sin embargo aquel que tiene alguna posición, no solamente económica, sino que también tiene el acceso al sector político, entra con toda la claridad, la tranquilidad, y pone en riesgo el mismo sistema y nadie quiere al final evidenciarlo. Y se empiezan a utilizar algún tipo de argucias. Por ejemplo, ayer que el gerente de Bancrédito decía que no podía dar la mención de cuáles eran estos créditos dudosos, estos créditos dudosos, que solamente 2 podrían representar casi 3.000 millones de colones. Puchica, eso resulta inconcebible. ¿Cuándo estamos investigando la pertinencia de esto? Porque el secreto bancario está supeditado a las cuentas corrientes. Así es. En este caso, el esconder esa información resulta para mí no solamente poco pertinente, sino falto de transparencia. Y estamos investigando para solicitar esa información y que esa información efectivamente se haga pública. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se está en un ambiente de competencia, acá se están utilizando los recursos de todos los costarricenses, y esto es lo que tenemos que tener muy claro. No es el dinero de unos pocos inversionistas con grandes capitales, sino que es el trabajo que se ha venido haciendo desde justamente que se conformaron los bancos como una banca nacionalizada, que es con los recursos de los costarricenses que deben de servir para desarrollar a los costarricenses y no solamente un grupo selecto. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que empezar a filosofar un rato sobre qué es lo que esperamos de la banca del Estado y hacia dónde la queremos llevar. La mandamos a competir comercialmente, pero no le estamos exigiendo ese sentido social que permita el desarrollo. Y voy a hablar de un caso específico. Vean con qué facilidad llegan y obtienen un crédito de tantísimos millones de colones como los que hemos estado hablando ahora. Hace unos días llega un ciudadano y me dice: me habían despedido hace 6 meses, tengo 6 meses, estoy haciendo unos trabajos muy interesantes, muy bonito el producto, va a Banco Nacional para ver si le dan recursos del sistema de banca de desarrollo, y resulta ser de que lo único que les faltó que le pidieran fue el acta de función. Eso es desarrollar, eso es el acceso al crédito que queríamos a la mitad del siglo anterior. ¿Qué es lo que queremos hacer? Claro, hemos perdido acceso al crédito, eso es una realidad. Es que además, Ronnie, ustedes dos se han referido efectivamente al momento en que esa banca nuestra se abre. Y ahorita decía Marco, bueno, y ahora entonces está en igualdad de condiciones. Pero Marco, ahí está la trampa, que no está ni siquiera en igualdad de condiciones. Porque yo creo que esta sombra de corrupción tiene 2 caras. Una es claramente el manoseo de los recursos públicos. Eso, el tráfico de influencias, el brincarse procedimientos, el variar normativas internas de la banca, como se ha comprobado para el caso del cemento chino. Y otra es la inoperancia ayer el gerente de Bancrédito nos hablaba de altos costos administrativos, de una casi nula capacidad de generar utilidades, de la contratación de nuevos altísimos puestos. Entonces, pareciera que también la corrupción se manifiesta en la incapacidad de la banca nuestra para poder ser eficiente, cumplir, digamos, con los estándares de la banca privada, que tiene ahí el ojo
Dicen que el ojo del amo engorda el ganado. Ahí están los dueños. En la banca pública aparecen bienes de difunto, como diría mi madre, aquí. Entonces yo sí creo que todos los casos que hoy se mencionan por los medios de comunicación, pensemos en el llamado cementazo, pensemos en lo de Copelesca, pensemos ahora en estos últimos préstamos. En primer lugar, todos vinculan a enormes bufetes de este país. Es decir, todos apuntan a una misma clase política empresarial. Ahí está el problema, Ronnie. El problema no está en que nosotros dudemos de la integridad moral de uno u otro abogado, de uno u otro bufete. No, el problema está en la desaparición de una frontera que es necesaria entre lo que es el manejo de lo público, de lo que es de todos los costarricenses por igual, y el manejo privado. Yo hago con mi bufete lo que mi moral y mi ética me indican, y posiblemente tienen altos estándares en ese sentido los señores que puedan aparecer involucrados en esto. Pero lo perverso está en que hasta dónde llegan sus intereses. Los clientes de ellos obtienen créditos rapidísimamente porque ellos ocupan sillas en las juntas directivas. ¿Y cómo hacer tal vez ese nombramiento entonces de juntas directivas? Porque, bueno, podría ser parte de ese fallo y que es algo que recae en el poder ejecutivo finalmente, ¿verdad? Que es el nombramiento de cada uno de estos. Hay que despolitizar la banca estatal. Sí, pero también aquí hay cosas muy graves. Yo creo que es para seguir en el orden, Marquito. Ha estado todo muy ordenado, no nos vengan a hacer desastres. Ya lo estás propiciando con estos comentarios, ¿no? Ni siquiera no, porque ese problema no sabes. Estamos aquí nosotros tres, yo creo que siempre hemos tenido una muy buena relación a pesar de las diferencias ideológicas, no tan fuertes, pero sí en algunos temas. Uno, despolitizar la banca. O sea, nosotros no podemos tener una banca del Estado que tome sus decisiones con base a criterios politiqueros, no políticos. Porque la banca estatal tiene que tener una visión política de desarrollo, como una visión política. Lo que hay que quitarle es la politiquería al otorgamiento de créditos. Yo creo que coincidimos y eso podemos hacer una revisión, y parte de lo que debería ser los resultados, porque no es solo investigar por investigar, es dónde están esas falencias que hoy permiten de repente que los beneficiarios o las personas cercanas a los directivos de un banco puedan tener créditos con mucho más facilidad. Dos, decía doña Patricia, es que no somos eficientes. Es que además la banca estatal tiene una diferencia a la hora de competir en la eficiencia con el sector privado, y que es que en esto es donde tenemos, aquí vamos a tener Patricia y yo seguro una diferencia, el sistema de escala salarial al cual se ven sometidos los empleados de la banca estatal, que tienen pluses, que tienen beneficios, no los tienen los empleados de una banca privada. Entonces hace que el costo operativo de nuestra banca estatal sea superior al de la banca privada. Eso hace que lo ponga en una desventaja competitiva, porque por eso, pero es que cuando hablamos de que tienen gastos operativos muy grandes, hay una razón de los gastos operativos. El baile de millones de dólares que tenemos ante nuestros ojos, no vamos a echarle ahora la culpa de la quiebra de dar crédito a los salarios de los empleados. No, Patricia, para nada. Lo que pasa es que usted señalaba de que hay un mal manejo administrativo. Sí. Y yo más bien lo que estoy diciendo es, de repente no es que es malo, es que los costos, porque yo apoyo esto, o sea, los costos no los podemos bajar en la parte administrativa. Entonces ahí hay una desventaja competitiva. Aquí no estamos entrando si estamos a favor de lo que se paga o no, hay una desventaja competitiva para la banca estatal y no lo podemos negar. O sea, ese es un punto. Eso les implica tener inclusive tasas más altas a veces que la banca privada. Nosotros vamos a banca de consumo, no a banca comercial. Muchísimas veces
tenemos que tener para un crédito de vehículo o un crédito de vivienda tasas más altas en la banca pública que en la banca privada. ¿Y por qué se da esto? Precisamente porque el costo operativo y además porque nosotros queremos como banca estatal, lo cual es correcto, estar en cada uno de nuestros cantones y a veces en muchos distritos. La banca privada solo está en los cantones grandes donde les genera recursos, entonces tienen un costo operativo mucho menor, pero es parte del costo que nosotros queremos, donde haya cercanía para el acceso al crédito. Pero también eso te da volumen. Y Sí. acordémonos de que el volumen también genera ingresos marginales importantes. Yo creo que mucho también va por el entrabamiento que estamos dando para que las decisiones puedan ser las correctas. Empecemos por las juntas directivas. Este jueguito del 4-3 que se creó en el bipartidismo está demostrando de que es nocivo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en aquel momento, como eran solo dos partidos, lo que querían era poder tener la prevalencia y poder darle la continuidad en el tiempo a sus estructuras. Y hoy por hoy nos estamos dando cuenta de que eso es nefasto. Y utilicemos un caso concreto, Bancrédito. En Bancrédito se debieron de haber tomado decisiones importantísimas. Una de las decisiones fue haber sustituido al gerente. Un gerente que llegó con una promesa de que iba a aumentar los rendimientos en un 50%. En poco tiempo se dieron cuenta, él mismo reconoce ante la junta directiva de que su plan estratégico no funcionó, no operó, no logró despegar nunca. Y no puede ser sustituido porque resulta ser de que con el juego del 4-3, para poder hacer ese movimiento, se necesitaban 5 y no se lograban esos 5. Cosas como esas hacen que al final decisiones importantes, decisiones estratégicas, no puedan ser tomadas. ¿Por qué? Porque en ese momento había el interés de 3 de que se lograra mantener la situación que se había venido generando a través del tiempo. Porque, por ejemplo, el caso de Bancrédito, para ser muy específicos, es producto de una historia de años de manejo de una institución en una zona como Cartago, al igual que otras, como podemos hablar de JASEC, la municipalidad, etcétera, y que la gente en Cartago pues lo conoce y lo menciona, en donde ha sido parte del manejo político y que todavía quería que se siguiese usando en la misma línea. Y eso entrabó, dificultó, imposibilitó que se pudieran tomar las decisiones oportunas. Eso es uno de los aspectos importantes. Marco, respecto a eso, debemos de cambiar entonces la manera en que generamos esa elección, pero también tenemos que tener mucho cuidado, no podemos llegar al formato de Banco Popular. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a generar otro cambio. Decimos de que estamos generando una apertura, pero lo que estamos haciendo es concentrándola sobre grupos de presión, que al final van a ser utilizados políticamente y por lo tanto tenemos que tratar de visualizar un modelo que nos permita que el gobierno de turno, porque bien lo decías vos hace un momento, de que no podemos separar la política de la banca por una razón muy sencilla. La banca tiene que corresponder a política pública. El cómo se va a manejar el crédito es esencial para el desarrollo, no solo el desarrollo económico global del país, sino el desarrollo de aquellos sectores más reprimidos. El crédito es necesario para poder mejorar la condición de los sectores vulnerables. Y parte del problema que tenemos ahora es de que los sectores más vulnerables son los que no están teniendo acceso al crédito. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo el concepto político a la hora de definir quiénes son los que dirigen, pero también tenemos que tener un formato tal que efectivamente se haga en función de la necesidad técnica para poder desarrollar esta fuente de generación de política pública y no para convertirse en el botín para favorecer a los sectores económicamente más fuertes. Marco, yo aquí quisiera entrar con una pregunta. Yo creo que podemos coincidir en que el sistema 4.3... Sí, doña Patricia, me permite. ¿Te das cuenta que una sociedad cruzada por la masculinidad? Sí, es cierto, Es decir, aquí íbamos en orden hasta que le tocaba. Pero vea que hay un nuevo que luchamos por adelante, Patricia. los derechos en igualdad. Míos, estos puntualmente no son machistas. Ellos dos, yo puedo dar fe. Es que yo quiero hacer una aclaración porque Ronnie habló de costos operativos, lo vinculó. Hay sectores aquí que tienen una obsesión con lo de los salarios de los empleados públicos. Cualquier salario que constituya una gollería, un privilegio, una arbitrariedad del Frente Amplio se opone. Pero nos oponemos a que aquí cada vez, ahora,
ante casos de corrupción enorme, y no hablo del caso de Ronnie, se quiera inmediatamente trasladar el asunto a que todo se debe a que se tiene una anualidad determinada o a que se tiene... No. Aquí los costos operativos pueden o no ser mayores o menores. Lo que hablé sobre la inoperancia, la incapacidad, la ineficiencia del banco de crédito que acaba de cerrar fue después de una sesión y de una exposición ayer del gerente general y del señor ministro de Hacienda, en donde detallaban cuáles eran los manejos que parecían a propósito. A ver, hay quizás en el fondo un interés, y por eso hablo de que es una cara de la corrupción, un interés en que lo público se cubra de desprestigio. Resulta que es lo privado, lo eficiente. Uno va y no hay filas, y entre al BAC San José y verá, pero es terrible, pero así hay que señalarlo. Y a propósito de lo que mis compañeros mencionaban acerca, pues ahí sí, de la visión política de un hombre, en ese caso, de don José Figueres, que da ese paso con relación a hacer estatal la banca. Es que aquí no es solo que ya se perdió esa visión, no es solo que es entre tagarotes que quiebran un banco, y son palabras del señor Porras, gerente del Banco de Crédito. Él ha dicho, en noviembre del año pasado aseguraba que el banco estaba sobre ruedas, y ahora sostiene que la quiebra se debe a 3 o 4 enormes deudores que no honran. Porque un asunto, ayer yo le preguntaba, a ver, pero usted tiene que decir los nombres, porque si nos damos cuenta de que no, que es a pequeños frijoleros de Pérez Celedón, a esos que hoy tienen hambre porque no consiguen un 5 en la banca, diríamos, bueno, mira, no pudieron pagar, pero al fin y al cabo son los que nos dan de comer. No hay una mesa de un tico que no tenga un plato de frijoles. No, a ellos los mandamos a la quiebra y resulta que se reparten entre 4 los grandes préstamos. Entonces yo sí creo que ha sido un proceso enorme, largo en el tiempo, que tenemos que ir hasta el final, que como lo he dicho, yo voy a disparar hacia arriba. A mí me importa un pito el segundón. No, yo voy a ver quiénes lo cobijaron, a ver qué intereses estuvieron de por medio, porque no es un asunto de que ahora en el caso chino el gran culpable es un señor Bolaños. Por favor, ¿quién es el señor Bolaños? El señor Bolaños ha dado la cara y debe de ser un señor, pues por lo que oigo, con enormes dotes para abrirse puertas de cualquier sitio, pero hay peces gordos, y ahí es donde el Frente Amplio cree que tenemos que poner las diputadas y los diputados honestos, como somos la mayoría. Ahí tenemos que poner la atención, de obligar a que eso salga a la luz pública y que el pueblo costarricense se dé cuenta de que no es posible que Bancrédito no pidiera respaldos. Como usted va a ir porque se quiere comprar un Yaris y no le van a pedir que demuestre cómo puede pagarlo. Resulta que aquí no. No, aquí no. Aquí se distribuyen, no es dinero de ellos, es dinero de todos nosotros. Sí, yo creo que por transparencia, por supuesto que tenemos que ir contra los grandes. Sí, es disparar hacia arriba, ¿no? Es que disparar, como soy poco bélico, no me gusta la palabra. No es literal. Sí, apuntar, diría yo. Apuntar a las grandes cabezas y que arriba, tienen la potestad, ¿no? Yo creo que aquí coincidimos. Yo coincido con Marco también en el sentido de que de repente el sistema 4.3 no funcionó, que fue o funcionó para algunas cosas. Para el bipartidismo, pero ya estamos en una condición política. Pero, y aquí es donde uno hace la pregunta, porque aquí yo creo que los costarricenses es bueno aclarar, el gobierno de Acción Ciudadana es el primer gobierno que rompe el bipartidismo. Y que se ve atado. Y a la fecha no hemos sentido, por lo menos me corriges, Marco, ninguna propuesta de cómo cambiar eso que ya no es funcional en un multipartidismo que existe
de una u otra manera se dejó porque tenía algún manejo político para el nuevo gobierno, poner miembros de junta directiva. Yo sí creo que parte de todo esto que hay que replantearse, Marco, y ojalá no lo sientas como un ataque, lo que siento es que ya basta de señalar lo que decimos que está mal, pero no presentamos propuestas para ver cómo corregimos eso porque parece que es como una bola de nieve. Entonces decimos, ahí viene la bola de nieve rodando y está mal, se va a llevar ese pueblo, pero no estamos haciendo ninguna contención. De ese sistema 4.3, ¿qué sugieren? ¿Cuál sería el mejor en esos esto casos? hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Tiene que haber algo que hemos señalado, creo que los tres. Hay una decisión que es política porque la banca estatal tiene que cumplir una función pública de acceso a crédito democratizado. Entonces no podemos dejarlo a la libre de ver. Aquí ya no se trata ni por concurso de antecedentes, porque podemos tener a grandes banqueros dentro de las juntas directivas, pero con una visión muy... No. Y aquí hay otra cosa muy importante, Ronnie. Bueno, quiero entrar en dos partes. Lo importante de esto es de que cuando hablamos de que los bancos y el crédito es parte del desarrollo, tiene que ser parte de la política pública. Y para ser parte de la política pública tampoco lo podemos dejar al albur de quién es el que pueda concursar. Aquí es donde hay que discutir hasta dónde el concurso público puede ser o no conveniente. ¿Por qué? Porque parte del problema que estamos teniendo con Banco de Costa Rica, y es parte de las cosas que nosotros tenemos que evaluar como partido, es de que se trató de generar una visión diferente a la hora de elegir a las personas, pero al final nos damos cuenta de que también nos faltó, no solamente el componente técnico es el que debe de operar, sino que también está muy importante el componente político de quienes lo van a integrar. ¿Por qué? Porque al final las juntas son los órganos políticos de las instituciones. Es como las juntas directivas de las empresas. Las juntas directivas de las empresas generan su política empresarial a través de las juntas directivas. Pues no es diferente en el Estado. Y en ese sentido, parte de las lecturas que podemos sacar, ahora que estamos empezando a romper el bipartidismo con la asunción del Partido Acción Ciudadana, es llegar a las conclusiones importantes de cómo se debe de actuar en esta línea. Y en este sentido, yo creo que las conclusiones a las que llegamos y que tenemos que valorar, no se tomaron las decisiones antes, porque hasta ahora es que nosotros estamos empezando a visualizar esta problemática. Antes lo hubiéramos hablado, se hubiera considerado de que era un asunto politiquero de parte de nosotros, que lo que queríamos era sacar a Liberación y a la Unidad del juego y tratar de recriminar sobre lo que se había hecho, y no es así. Pero ya hoy tenemos elementos suficientes para poder tratar de crear esta propuesta. Y no es algo que tiene que ser sacado de la manga, tiene que ser algo pensado, porque justamente no podemos darnos el lujo a seguir creando espacios que pongan en riesgo la institucionalidad de este país, y menos con instituciones que se vuelven tan importantes para justamente crear esa visión de desarrollo a largo plazo que necesitamos para poder generar una mayor distribución de la riqueza y que haya un crecimiento económico real, no un crecimiento económico basado en solamente el engordar a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías, sino que efectivamente podamos tener un crecimiento económico equilibrado que permita el desarrollo integral de toda la ciudadanía, pero ante todo de que haya transparencia y claridad a la hora de tomar las decisiones en materia política. Don Marco, con este tema también, cuando se habla del tema de transparencia, claridad y demás, mucho se ha hablado también con el tema del cementazo, el denominado cementazo, y también le pregunto a todos, o sea, de las reuniones de don Juan Carlos Bolaños, tantas veces en Casa Presidencial, otro tanto en la Asamblea Legislativa, de reuniones que finalmente salen como a la luz pública, que nunca se daban a conocer. Esto también es parte de ese problema, cómo manejarlo y qué tan común es, no sé, en que realidad, se den ese tipo de más bien en realidad lo no común es lo que está sucediendo ahora. Lo común es lo que sucedía y que nunca se daba a conocer. Este tipo de cosas son de todos los días. Hay gente que vive haciendo lobby, hay gente que tiene la capacidad de poder llegar a tocar todas las puertas de todas las oficinas, no importa el partido que sea. ¿Por qué? Porque son capaces de poder apostar, de tener los huevos en todas las canastas habidas y por haber.
Y eso es lo que ahora está quedando en evidencia. Y es parte, pero es que es parte de la evolución que estamos teniendo como sociedad. Pero dentro de lo que tenemos que aprender. No es una evolución. Dentro de lo que tenemos que aprender. O sea, yo creo que aquí Ronnie, todos nada más para terminar de cerrar la idea y que puedas después darle. Después digo yo. Parte del gran reto que tenemos ahora es aprender a un modelo que la sociedad costarricense está queriendo potenciar, que es el multipartidismo. Y dentro de esto del multipartidismo tenemos que ser muy claros, van a seguir saliendo las cosas que antes en el bipartidismo estaban ocultas. Y lo más importante de todo esto es la lectura que empecemos a hacer. Pero no salieron por el multipartidismo. O sea, aquí yo creo que si estamos hablando de transparencia, hay que hablar. Esto no se destapa porque hay multipartidismo. Esto se destapa porque en el caso del cementazo parece, porque uno no puede especular sin haber entrado no solo por las publicaciones de los compañeros de prensa, hay que investigar. Parece que hay un evidente tráfico de influencias que pringa a todos. A todos, no. Sí. Es decir, a todos los que políticos. Hay diferentes, entonces, Patricia. Ok, no, perdón, pero el Frente Amplio no ha salido en ningún momento mencionado. No sabemos, todavía no hemos terminado la investigación. No. Es decir, la persona que ha estado fundamentalmente vinculada a este caso y quien recibió 3 o 4 llamadas del señor Juan Carlos Bolaños pidiéndome una audiencia fui yo. Lo que pasa es que yo creo, efectivamente, hoy yo coincidiría en eso con don Marcos, hoy se conocen más esos entresijos, pero eso no justifica, Marcos, que existan esos vínculos. Hay que seguir visualizando. Que haya visitantes de una o de otra categoría. Quienes nos metemos al quehacer político, tenemos una responsabilidad ante la ciudadanía. Patricia Mora, como profesora universitaria, que es lo que he sido toda la vida, puedo recibir en mi casa a un señor don Juan Carlos Bolaños, no estoy yo en la Comisión de Control de Ingresos, pero el presidente de la República no puede, con el respeto enorme que yo le tengo a don Luis Guillermo, don Luis Guillermo, y no puede, y unos diputados podría decir de casi todos los partidos, por lo menos de todos los partidos con fracciones importantes en la Asamblea Legislativa de hoy, todos han estado vinculados a un trasiego de influencias que se está dando. Ya salió en la prensa, de 7 integrantes que estamos en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, únicamente 3 no hemos sido vinculados directamente a don Juan Carlos Bolaños para hablar del cemento, del llamado cementazo. Pero vean, ayer cuando lo de Bancrédito, el mismo señor Quesada, el del audio del cementazo, resulta que fue no sé cuánto tiempo gerente, hace no sé cuántos años de Bancrédito. Son los mismos personajes dando vueltas y los mismos personajes políticos con algunas novedades y los mismos bufetes. Los grandes bufetes de nuestro país, esos son los que en su protocolo levantan, inscriben la sociedad y luego ellos mismos le consiguen el préstamo. Y así una y otra vez, y nos preguntamos, ¿y qué hace la SUGEF? Porque es una instancia que tendría que vigilar. ¿Qué hace el señor Cascante? Nos queda un minuto nada más, ya tenemos que ir cerrando. Es para cerrar así rápido. Básicamente, el cabildeo tiene que regularse en este país. Además, yo creo que tiene que haber una transparencia de parte de nosotros como diputados de la República. En el caso mío, ustedes pueden revisar mis redes sociales. Cada visita que se hace a mi despacho, nosotros la publicamos en un hashtag que hemos denominado Parlamento Abierto Ronnie Monge. Yo creo que nosotros somos los primeros, antes de ir a exigir cuentas de los demás, que tenemos que ser transparentes de con quién atendemos, a quién, cuáles son los motivos de las visitas, porque no podemos ser en estos solo señaladores. Creo que aquí hay un evidente caso, sobre todo en el del cemento, que las pruebas que hemos podido recabar, hay un evidente tráfico de influencias
que desgraciadamente, como señala doña Patricia, empieza desde el presidente de la República, que creo que comete la ligereza de recibir a ciertas personas dentro del marco de un negocio comercial y que podría tener tintes fuertes de corrupción que finalmente empañarían la función de la banca estatal, pero nosotros como diputados y diputadas también tenemos que darle cuentas a los y las costarricenses de a quién atendemos en nuestros despachos y cuáles son los motivos por los cuales los atendemos. ¿Ya para cerrar? Sí, la verdad es de que yo siento de que todo esto nos va a llevar a buen puerto, nos va a llevar al puerto de la transparencia, en donde la gente cada vez va a tener más información, y yo creo que es parte de lo que debemos de estimular, porque el conocimiento de la ciudadanía de todo lo que sucede es lo que garantizaría que estas cosas dejen de darse. Claro. Se daban en el pasado. Claro. Se dan en el presente. Eventualmente se están dando en el presente, pero el objeto es de que no se vuelvan a dar justamente porque se logran ventilar. Antes se tapaban. Bueno, muchas gracias a Marco Redondo, Patricia Mora y también Ronnie Monge, quienes nos acompañaron hoy. Vamos a hacer un corte comercial, ya volvemos.